Buenos días, soy José Luis Ramón, soy el director comercial de SimLevante. Bien, la ponencia en concreto, en primer lugar, lo que voy a hacer es presentarnos un poquito como empresa con una sola diapo para, pues para las empresas que no me conozcáis. Bueno, pues nosotros somos una empresa consultora, editora de software. Nos especializamos hace mucho tiempo en software para el servicio de aseo urbano y mantenimiento. Es decir, es un software realmente es conocido, pero no todo lo que quisiéramos. No hay tantas soluciones en el mercado con la capacidad de trabajo que luego os intentaré explicar. Efectivamente, como orientada que está, cubre la mayor parte de los servicios que podemos encontrar en una compañía del sector. Tenemos más de 17 años de experiencia en el mercado. No todos son en el sistema de servicio de aseo urbano. Venimos de otros mundos del software. Y bueno, aquí lo que manifiesto también es un poco qué es lo que piensan de nosotros los clientes, ¿no? Es decir, sobre todo valoran mucho el cumplimiento de plazos y compromisos, algo que en nuestro sector, pues bueno, no es el fuerte. Valoran también el servicio de atención al cliente, es decir, la pronta respuesta que tenemos ante situaciones de o bien de desconocimiento de la solución o que pueda surgir una incidencia. En el mundo del software surgen. Y bueno, que es un producto en constante evolución, es decir, nos permite sacar versiones de nuestra solución prácticamente todos los meses, con unos tiempos de actualización extremadamente cortos, teniendo en cuenta que este modelo de empresa no para, y no para ni un minuto, es decir, se trabaja constantemente y una parada técnica no puede ser más allá de 20 minutos, media hora. Bueno, pues en concreto, la parte que a mí me corresponde, pues tengo que hablar, bueno, de la gestión sostenible y del control de los recursos y sus costes. No os voy no os voy a enseñar cómo controlar los recursos ni los costes, pero sí lo que quiero deciros es que existen herramientas que os ayudan a facilitar todo este trabajo. Es decir, que en la mayoría de los casos manejamos herramientas dispersas como es Excel, que es el líder por excelencia para gestionar muchas cosas, pero que al final perdemos el contacto con la realidad, o llegar a esa realidad nos va a costar mucho. Bien. Voy a posicionar un poquito qué es lo que se dice de la gestión sostenible. Bueno, pues esto es un poco lo que hemos encontrado, ¿no? Y bueno, pues la gestión sostenible, pues literalmente dice, aspira a que organizaciones mejoren su desempeño en los ámbitos económicos, medioambientales y sociales, empleando un modo de trabajo integrado que forma parte de la estrategia de la empresa. ¿Qué dimensiones tiene? Pues fundamentalmente, nosotros vemos que existe la dimensión medioambiental, la social y la económica, que es la que vamos a tratar. En cuanto a la medioambiental, pues bueno, para que sea una gestión sostenible hay que evaluar el uso de los recursos naturales, que esté en armonía también, por ejemplo, la generación del CO2 frente a la recuperada, mediciones de residuos, en definitiva todo aquello que me devuelva valores y que me permitan mantener esta relación. La social, pues se habla de promociones internas, de frecuencias y diversidades de servicio, conciliación trabajo-familia, tiempos de descanso, campañas de concienciación ciudadana. Y en la económica, pues fundamentalmente lo que hay que buscar es ese equilibrio entre qué cobramos nosotros, qué recursos tenemos y cuáles son los costes de esos recursos. Bien, si analizáramos la dimensión económica, vamos a decir prácticamente en su extensión, veríamos que por un lado tenemos los costes de los servicios, los costes del transporte, costes de tratamiento y, para compensar en algunos casos, la venta del subproducto. Dentro del coste de servicio, que es lo que nos vamos a centrar, tenemos sobre todo dos patas importantes, que es todo lo relacionado con los recursos humanos, es decir, el personal,
y los vehículos y maquinaria. Dependiendo del tipo de servicio, tendrá más relevancia una que otra. Si hablamos de servicios de RSU, la maquinaria tiene un factor determinante. Si hablamos de viaria manual, pues evidentemente el personal es la pata más fuerte. Y por último, materiales al servicio. Es decir, cuando hablamos de materiales al servicio, luego lo veremos en otra diapositiva y luego comentaré, es mucho más extenso que el hecho de determinar que un material lo empleamos para realizar un servicio, como pueda ser tema de limpieza de edificios públicos. Dentro del personal, para conformar los costes, utilizamos tanto los salarios base, los costes sociales, incidencias salariales, que son muchísimas y de difícil control, y el material de EPI, porque el material de EPI en algunos casos es hasta una lacra. En relación al coste de los vehículos y maquinaria, fundamentalmente está un mantenimiento correctivo que intentaremos reducir con acciones de mantenimiento preventivo, los consumos y las amortizaciones. Bueno, pues nosotros lo que queremos es dar respuestas a... ¿Podemos mejorar el control de los recursos humanos? Es decir, por supuesto, siempre podemos ir a más. Respecto a vehículos y maquinaria, pues la duda eterna. Antes mi compañero ya hablaba también de maquinaria y demás. Es decir, reparamos, reemplazamos, alquilamos, ¿qué hacemos? ¿Tenemos datos suficientes como para evaluar esa relación? Es decir, muchas veces sabemos que una máquina se estropea mucho, pero ¿sabemos realmente el coste o sabemos el origen de esas averías? Porque a veces el origen es tan básico como el conductor que la lleva. Seguro que todos compramos bien, pero imputamos el material a los servicios. Es decir, hay servicios donde el material a utilizar es irrelevante, pero hay otros donde el material es importante. Y bueno, qué decir del EPI, que ya he comentado. En definitiva, lo que queremos decir es, tenemos los detalles operativos de la gestión, es decir, tenemos un equilibrio, conocemos estos equilibrios entre nuestro coste y el resultado productivo. Nosotros, después de muchas instalaciones, después de ver muchos clientes, al final no podemos hacer una generalidad, pero sí que encontramos unos escenarios muy parecidos. Es decir, nos encontramos en la parte de los problemas, pues escenarios como dificultades en el control de los recursos humanos, en los vehículos, en los materiales, en el EPI, es decir, el material que otorgamos al servicio. Detectamos como problemas las fuentes de datos aisladas, manejamos cientos de fuentes, es decir, con volúmenes de datos increíbles, hasta el punto que ni siquiera tenemos capacidad de acceder a un parte de servicio, porque para acceder a un parte de servicio, que es un documento físico, tenemos que ir a vete a saber qué almacén, donde lo archivamos o alguien lo archivó, que lo busca, que no lo encuentra. Es decir, tenemos mucha información, se genera mucha información, pero totalmente inconexa. Pero lo que es peor, hay tal dispersión de datos que además es imposible consolidarlos. Y esto provoca que no haya conexión entre departamentos. Ni siquiera, es decir, si tuviéramos varios servicios, por ejemplo, tuviéramos servicios de viaria o tuviéramos servicios de RSU, ni siquiera somos capaces, en algunos casos, de conocer si tenemos recursos que no tenemos aplicados al servicio. A mí es que la palabra ocioso me da un poco de grima, ¿no? Quizás si tenemos recursos ociosos porque no hemos sabido moverlos a tiempo o porque no hemos podido o no disponemos de la información necesaria. Entonces, esa desconexión entre departamentos hace que finalmente seamos poco efectivos en nuestro trabajo. Bien, todo esto se aborda evidentemente con soluciones tecnológicas. Una solución tecnológica lo que tiene que facilitarnos es la integración de todos los procesos de la compañía en un único entorno. Nos debe de facilitar labores de control y análisis para saber, por un lado, si somos eficaces en la gestión de nuestro servicio e incluso si tenemos la calidad de vida en la aplicación en el servicio en sí mismo. Poder organizar la producción, es decir, poder montar unos sistemas de planificación en aquellos servicios planificables, porque no todos los servicios son planificables, ya nos gustaría, pero un alto porcentaje se puede.
Entonces debemos de tener herramientas que nos evalúen información y que de alguna forma nos pongan en relieve los conflictos que tengamos en una planificación del servicio. Y por supuesto todo esto reduciendo las fuentes de datos, es decir, si tenemos un entorno único, finalmente lo que hacemos es todos compartimos información. Si alguien de recursos humanos le ha dado un festivo a un señor, que no tenga que preguntar al el inspector o el responsable del servicio, oye, le diste un día libre, sino que simplemente cuando lo vaya a asignar un trabajo, el sistema nos dé ese aviso, nos diga, oye, ¿qué estás haciendo si este señor tiene día libre? ¿Vale? Todas esas cuestiones, es decir, lo que tiene que tratarse es de que esa información nos fluya en todo el sistema. Bueno, ahora ya voy a entrar un poquito en cómo se llama el programa, ¿vale? En concreto, lo guapo que es. Entonces, bueno, realmente nosotros decimos que la aplicación se llama SS Manager. Supongo que habrán más entornos de gestión, pero bueno, como este es el nuestro, pues os voy a contar un poquito cómo funciona. Nosotros determinamos que es el único ERP especializado y que está creado para el mantenimiento urbano, limpieza y medio ambiente. Estudiado y creado porque realmente esta solución nació hace muchos años a raíz de analizar compañías del sector. Es decir, no nos metimos varios informáticos y consultores en un despacho y empezamos a lucubrar y a pensar cómo sería mejor hacerlo, sino que fuimos al foco, al origen de los problemas, es decir, ¿qué es lo que pasa? Y a partir de ahí nació y empezó a crecer en capas, empezó resolviendo problemas de producción y hoy por hoy podemos decir que resuelve prácticamente todo. Es decir, cuando digo todo, desde la gestión de ventas de servicios bajo demanda hasta la gestión de compras, tanto según el formato municipal como el formato de empresa privada. Como hemos comentado antes, integra toda la actividad completa, es decir, toda la gestión de servicios y con excepción de contabilidad, que ahí pues la mayoría de las compañías tienen un software con el que enlazamos, o incluso las aplicaciones de nómina. Es decir, nuestra misión es llegar a la empresa y facilitarle herramientas a la medida de su necesidad. Es decir, si yo solo tengo un problema de producción, resuélveme un problema de producción. Si yo solo tengo un problema en el taller, resuélveme un problema en el taller. Y por supuesto, esta solución está orientada a facilitar procesos de trabajo, ¿de acuerdo? Y buscar la eficiencia, buscar que nuestros recursos los utilicemos convenientemente, que no tengamos huecos de utilización, que no utilicemos una máquina de forma recurrente. Es decir, muchas veces sabréis que hay máquinas que salen de forma recurrente y tenemos una sin estrenar prácticamente en nuestros almacenes. Básicamente porque nuestros empleados, como no les decimos explícitamente qué máquina, pues por comodidad van a la que más les gusta. ¿Qué entendemos nosotros como claves para una gestión eficiente del servicio? Pues bueno, realmente hay que empezar la cadena gestionando el servicio, es decir, estableciendo un servicio, gestionando el personal, gestionando el material que vamos a necesitar, qué maquinaria vamos a emplear y por tanto todo este ciclo finalmente nos tiene que devolver costes. ¿De acuerdo? No me vale de nada planificar maravillosamente, ponerlo todo, poner cientos de empleados a un servicio y una maquinaria estupenda si finalmente desbordamos los costes del servicio. Al final tenemos que buscar rentabilidad. Bueno, esta diapo, que es la que hemos visto anteriormente, lo que os voy a comentar es en relación aquí a costes de materiales, porque efectivamente el coste de material nosotros lo entendemos desde en este apartado al que asignamos al servicio. Es decir, un servicio como jardinería tiene un material necesario, en algunos casos bastante caro, sobre todo si hablamos de tratamientos. En el tema de edificios públicos nos ocurre 3/4 de lo mismo, ¿vale? Ese sería un coste de material. Otro coste de material es el que viene dado por el mantenimiento correctivo y preventivo, es decir, el taller es un gran consumidor de material y por tanto afecta a nuestros costes. Y el consumo de los vehículos, bueno, pues dependiendo ya de cada cliente se considera un material o se considera un consumo. En cualquier caso, estadísticamente siempre sale separado porque no es lo mismo. En relación a estos materiales, en el caso del personal siempre es el material de EPI.
El material de EPI hay que llevar un control de cuánto y de qué forma. Cada vez nos encontramos más ayuntamientos interesados en elevar su modelo de control, y cuando decimos elevar su modelo de control es que les interesa hasta la uniformidad de los empleados que tienen al servicio. Bien. ¿Cómo es el flujo de trabajo? Este flujo de trabajo no es el conjunto de esta solución, sino en lo que afecta a la planificación del servicio y cómo opera todo ello, porque nosotros entendemos que todo esto comienza siempre por una buena planificación. Es decir, entonces, en una planificación nosotros lo que hacemos es, sobre todo, asignación de operarios, de vehículos y maquinaria y reservas de material. Todo esto, al meterlo en nuestro sistema de planificación, lo que va a hacer el entorno es evaluar la disponibilidad de esos recursos para esos momentos, es decir, para cuando hemos establecido esas fechas de servicio. Es importante que cuando yo voy a planificar, si ahora que viene la época estival, empezamos a dar vacaciones, si tenemos una plantilla de empleados, hablemos de 50, no hace falta que hablemos de cientos, hablemos de 50. Quizás no llevemos las vacaciones de todos encima, pero hay una realidad, y es que tenemos que responder a una necesidad de servicio. Entonces, el sistema tiene que tener la posibilidad de alertarnos de que un servicio planificado no lo vamos a poder realizar porque tenemos un conjunto de recursos que no vamos a poder dotar, por la razón que sea. Y ya el sistema nos va a decir, entonces, qué acciones debemos de tomar en cuanto a sustitución de empleados, y al mismo tiempo ocurre esto con la maquinaria. Junto con la planificación, es decir, podemos tener un modelo de control de presencia que además nos ayude de forma dinámica a modificar la situación del servicio. Ahora menos, pero ha habido tiempos atrás donde el absentismo ha sido algo clamoroso. Entonces debemos de tener herramientas que nos permitan de alguna forma mover nuestro escenario, es decir, que nos permitan decir, bueno, vamos a ver, yo tengo un conjunto de señores que tienen que venir, que tienen que hacer estos servicios, pero resulta que estos señores no se han presentado en la organización. Esta herramienta me tiene que facilitar el poder declarar un absentismo de manera inmediata a este señor, pero además, sabiendo que del resto de mi organización tengo personal que no tengo en ese momento asignado al servicio, poder rescatarlo y poderlo asignar, porque lo importante al final es que el servicio esté en la calle y esté puntualmente en la calle. Sabemos que cada vez más los ayuntamientos se preocupan porque tengamos el personal que hemos dicho que tenemos que tener en la calle, pero cada vez se preocupan más por la calidad del servicio que les estamos ofreciendo. Son problemas que están ahí. Finalmente, cuando llegamos al parte de servicio, lo que vamos a declarar en un parte también, pueden haber causas de absentismo, pueden haber incidencias salariales, podemos tener accidentes. Declaramos las situaciones de mantenimiento correctivo, porque realmente el parte de servicio para nosotros es la parte fundamental de nuestro sistema, pero como lo es en las empresas de gestión de servicios, es decir, todo ocurre en la calle, todo ocurre en el parte. Por lo tanto, tenemos que tener la facilidad de poder informar al sistema de todo lo que ocurre en el momento del parte, sea desde el absentismo, sea desde averías de vehículo, o sea entregas de materiales al servicio, o incluso un EPI, porque un señor va a salir de servicio, vaya caramba, y resulta que no tiene guantes, vaya caramba, no tiene la escoba. Vale, pues tenemos que tener herramientas que nos ayuden a informar todo esto de manera rápida. Por supuesto, además, hay muchas de estas situaciones que las tenemos informadas, es decir, tenemos un sistema de mensajería interno que nos ayuda a comunicar a toda la organización en los puntos que nosotros hemos declarado esas alertas, es decir, saber que ocurre que ha habido una avería de un vehículo para que el señor de taller esté informado, el responsable de taller, e incluso pudiera llegar a inmovilizar ese vehículo, o debemos de saber que ha ocurrido un accidente, porque el señor de recursos humanos puede tener la necesidad de cumplimentar un parte adicional, o simplemente ha habido un accidente y el responsable de calidad tiene que estar informado y tiene que activar un procedimiento de calidad. Finalmente, todo este flujo de trabajo nos va a devolver costes. Bueno, como decía antes, el control y la gestión empiezan por la planificación, en todo aquello que podamos. Hay una gran cantidad de servicios que son planificables. Siempre nos ocurre lo mismo. Al principio, cuando nosotros llegamos a una empresa, esto es imposible, no se puede planificar, aquí todo surge en el día a día. Es verdad que surge en el día a día,
pero nosotros no pretendemos que nadie pase de 0 a 100, ¿vale? Pretendemos, hay muchas escalas y uno de los objetivos es empezar trabajando el día a día, pero trabajando en el día a día nos damos cuenta que hay muchas posibilidades de planificar, hay muchas posibilidades de hacer las cosas de otra manera. Y si planificamos podremos tener también un mejor control de nuestros recursos. ¡Ostras! Fantástico. Fantástico. Bueno, bien, pues aquí le vamos a echar imaginación, ¿eh? Ido ya, no tenemos las fuentes. Bien, le vamos a echar imaginación. Aquí lo que esta diapo está presentando son algunas pantallas de nuestro sistema y como yo me las conozco, intuyo lo que dice la diapositiva, que en vuestros papeles seguramente están bien. Bien, aquí lo que está haciendo el sistema es mostraros unas pantallas en relación a la planificación de los servicios. Es decir, por un lado, el servicio, esta es de planes de mantenimiento. El plan de mantenimiento es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque lo que no nos podemos permitir es que en servicios donde tenemos un único vehículo, que a lo mejor es un camión de carga lateral, y solo tenemos uno, y por el hecho de no hacer el mantenimiento preventivo en su momento, podemos encontrarnos con que ese vehículo hay que paralizarlo porque ha tenido una avería más grave. Y tener una avería más grave además implica mayores costes, pero el mayor de los costes es no poder sacar el servicio a la calle. Ese es el mayor de los costes. Entonces, nuestro sistema, como he comentado anteriormente, va a alertarnos en función de los kilómetros del vehículo permanentemente de que estas situaciones se están dando, es decir, de que este vehículo tiene un mantenimiento que hacerse, pero no solo porque aquí lo tengamos en una pantalla, sino porque al responsable de nuestro taller, le va a llegar una alerta y le va a decir, tienes que hacer tal mantenimiento a tal vehículo, pero además ocurre otra cosa, es decir, hay quien me dice, no, es que yo son por renting y yo el taller no lo llevo, de acuerdo, me parece bien, pero en cualquier caso lo tenemos por renting, pero sí que es cierto que tenemos que llevarlo al taller que tengamos convenido por la compañía de renting, porque el hecho de no hacerlo, si el vehículo tiene una avería, comportará una serie de penalizaciones. Estos en el taller normalmente disponen de unas pantallas de alerta, disponen de una especie de panel en donde van a poder gobernar toda esta información y van a poder sacar, tanto al tiempo que sacan el servicio de mantenimiento preventivo, sacar el de correctivo, o viceversa, porque en ocasiones se para un vehículo porque se le ha encendido un chivato de la luz del aceite, pero sin embargo el señor del taller al mismo tiempo va a poder ver de forma directa si ese vehículo tiene un mantenimiento preventivo que hacerse, con lo cual ya que hacemos una parada, aprovechamos y paramos para todo, ahorramos tiempos. Bueno, aquí vemos un poquito más. Bien, esto hace relación a la planificación del servicio. La planificación del servicio, tenemos varios modelos de planificación. En cualquier caso, lo que nos va a permitir es establecer un servicio patrón en el que vamos a asignar unos recursos, tanto materiales como humanos, y a través de un sistema de frecuencia nos va a permitir, por un lado, establecer si este servicio se hace los lunes, los miércoles y los viernes, o nos va a permitir indicarles si se hace cada 3 días o un calendario libre de demarcación. Cuando lanzamos este procedimiento, él automáticamente nos va a establecer unos partes de servicio planificados en el tiempo, pero evaluando las circunstancias en las que tenemos los recursos, hasta que al final, una vez lanzamos la planificación, nos saca una pantalla de aquellos recursos que generan conflicto, para que los resolvamos en ese momento o posteriormente. Porque puede ser que tengamos días libres de un señor y tengamos que decirle, oye, mira, aquel día libre que te di no te lo puedo dar por X razón, entonces tengamos esa posibilidad de reevaluar. Con toda esa planificación evaluamos algo que llamamos la sábana, que es un cuadrante en donde nos está indicando con una serie de letras y colores la situación en la que tenemos ese empleado, ya sea a un servicio o ya sea porque tenga días libres o se haya finalizado el contrato. En cualquier caso, con un clic de ratón lo que podremos es actuar sobre esa celda y día de empleado, de forma que a lo mejor no nos interesa tenerlo ese servicio, nos interesa sacarlo o cualquier circunstancia. Es más, yo puedo tener toda una planificación hecha, hay servicios que puedo planificar a 1 mes, a 2 o incluso a 3,
pero nadie me dice que un empleado no pueda tener un accidente dentro de un mes. Con lo cual la solución lo que nos va a permitir es que si yo declaro un accidente o declaro una circunstancia de absentismo, el sistema nos va a alertar y nos va a decir que este empleado tiene servicios planificados y debemos de resolverlos. Con todo esto lo que estamos es teniendo un control permanente de nuestros recursos, es decir, permanentemente sabemos si lo tenemos o no lo tenemos, en qué circunstancia lo tenemos, si tiene un accidente, qué servicios se nos van a quedar colgados, hasta cuándo se nos van a quedar colgados, no sabemos, vamos replanificando conforme entendamos, ¿de acuerdo? Él en una pantalla nos va a decir dónde está involucrado ese operario. Esta es la pantalla que yo os comentaba de la replanificación. Aquí lo vemos un poquito mejor. Aquí tenemos la sábana donde está implicado este conjunto de operarios para un conjunto de servicios. Nos va diciendo con estos patrones de colores y de letras qué es lo que le está sucediendo. Y aquí en la parte derecha lo que estamos viendo es la pantalla de replanificación. Es decir, un operario que se le ha declarado un accidente tiene toda esta relación de partes planificados. Como tiene un accidente, ¿qué vamos a hacer en el parte de cada uno de estos días? Podemos coger un grupo y decirle, solo este grupo, que es la semana que viene, vamos a replanificarlo con otro operario. Esa replanificación, además, siempre va a generar unos registros de seguimiento, porque cuando replanificamos hay que saber por qué replanificamos y qué costes adicionales tiene esta replanificación. Porque si yo, por ejemplo, resulta que tengo que sustituir un operario y ese operario lo tengo que sustituir por una causa de absentismo, me gustaría saber qué es lo que me ha costado a mí como empresa las sustituciones de todos esos empleados. Bien, me he acercado mucho. Bien, 5 minutos. Bueno, yo me puedo alargar lo que necesitemos o recortar. Bien, estos son los partes de servicio. Un parte de servicio es el que recoge realmente lo que ha sucedido en el servicio. Es decir, a partir de esa planificación nosotros lo que hacemos únicamente es contrastar que se ha cumplido. Y se ha cumplido en unas determinadas condiciones, con unos determinados operarios. Estos operarios pueden ser sustituidos o no en el parte. En cualquier caso, una sustitución en un parte nos va a favorecer el hecho de declárame un asentismo por el señor que no viene, declárame si quieres una incidencia salarial por aquel que ha venido. Esta pantalla de aquí que veis de checks es el conjunto de averías de mantenimiento correctivo que tiene un vehículo. En cada parte el sistema va arrastrando la situación en la que se encontraba este vehículo cuando yo lo he recogido. Es decir, me importa saber cómo estaba este vehículo, si ya se le había encendido una luz de avería, si no se le había encendido, porque luego ya está lo de siempre, ¿no? Unos a otros se pasan la pelota, esto no le había pasado o esto ya estaba, ¿no? Es decir, el sistema nos va a alertar constantemente y el parte siguiente de servicio va a salir ya con unas anomalías. Y es el señor del taller el responsable de eliminar esas anomalías. El señor del taller tiene este modelo de pantalla donde veis la relación de todos los vehículos que en este momento tienen alguna anomalía, con qué mantenimientos preventivos tiene cada uno de los que marcamos, se va seleccionando automáticamente, o qué averías correctivas tiene. Y todo esto lo que hacemos es lanzar el parte de taller. Bien. Bueno, pues aquí simplemente deciros que es una herramienta bastante potente para la gestión de los recursos humanos. Podemos controlar tanto desde su situación de calendario como controlar los permisos requeridos para que una máquina se pueda utilizar. ¿Cuántas veces nos habremos encontrado que un señor está llevando un vehículo que ni siquiera tiene el permiso requerido, porque resulta que nos viene de otra contrata que hemos heredado, suponíamos que tiene los permisos, suponíamos, claro, tiene carnet de coche, pero ¿tiene para llevar un camión? Pues a lo mejor sí lo tenía. ¿Lo tiene vigente? Ni siquiera lo sabemos. Este sistema nos va a estar alertando permanentemente, cada vez que lo asignemos a un vehículo, que cumpla esas condiciones. Voy saltando más rápido, ¿vale? El seguimiento de la maquinaria. Es importante cuando yo quiera ver un histórico de una máquina, de un contenedor, de cualquier elemento, yo lo llame y él me diga en qué situación se encuentra ahora, por ejemplo, esto que es de máquina, una orden de taller, es decir, qué órdenes de taller tiene pendientes por averías, qué planes de mantenimiento se le han hecho, qué intervenciones de servicio ha realizado, dónde las ha realizado, qué salidas de material se han hecho, es decir, para sus reparaciones, en definitiva, cualquier cosa vinculada a esta máquina de manera histórica. Herramientas de análisis. Bueno, pues la aplicación lleva un sinfín de informes
pero sobre todo lo que más nos gusta a nosotros es esta especie de cuadrante de aquí abajo. Este cuadrante de aquí abajo nos va a dar por meses, por años, comparativos entre nuestras distintas empresas que tengamos creadas y comparativas de nuestros servicios, comparativas de costes o comparativas de horas de hombre consumidas o comparativas de asentismo, es decir, nos está informando constantemente de la situación completa de la empresa. Lo que os comentaba antes, es decir, todo queda comunicado, es decir, no queda nada al azar, todo lo que es relevante en la organización se comunica, se parametriza y todo el mundo está informado, porque después todos estos mensajes tienen que quedar en el sistema. Si llevamos un modelo de calidad, es obligatorio guardar y mantener todas las comunicaciones que se hagan. Bien, esto es el sistema de control de presencia que os comentaba anteriormente, en donde de forma automática yo estoy viendo qué servicios tienen que salir a la calle, qué empleados están pendientes de entrar por fichar. Esta pantalla normalmente la gestiona el jefe de servicio y conforme va entrando el personal, estos cuadrantes van moviéndose. Aquí tengo el personal que tengo de servicio que ya me ha entrado a las instalaciones y aquí tengo el personal que ha entrado a nuestras instalaciones sin servicio. Y aquí no se aprecia, pero lo que voy haciendo es poder ver cuánto personal me falta para cumplir este servicio. En el momento yo el personal está cumplido, automáticamente pasa este cuadrante para que yo le dé salida. Bueno, esto no pega aquí. Esta se coló. A ver, esta diapo lo que viene a deciros es que, y la comento rápidamente, todo lo que tenga relaciones geográficas, contenedores, rutas, accidentes, enseres, todo lo presentamos en Google Maps. Todo, con un clic de ratón desde la aplicación queda presentado en Google Maps. Ahora para finales de mes ya tendremos también las PDAs que posicionarán todo, generarán incidencias desde Google Maps. ¿Vale? Es decir, lo haremos en la calle y nosotros lo recogeremos en nuestros sistemas. Bueno, esta diapo, le doy un clic para que vaya más rápido, ¿vale? Lo que viene a decir es que, bueno, lo que ya os he ido comentando, es una solución especializada, para bien o para mal, diseñada en tecnologías de Microsoft, es de una amplia cobertura dentro de la organización, es de muy rápida implementación, porque realmente cuando nos ponemos delante de este programa no vemos un programa de producción, no vemos un programa de facturación, vemos un programa, una aplicación informática orientada y creada para este sector. De hecho, yo puedo soltar a más de un señor delante de esta aplicación y con un par de horitas se va a empezar a poder mover, básicamente porque todos los conceptos que ve los conoce, no le suena a chino. Interface intuitivo, integración de todos los procesos y sincronización con todas las soluciones. Se sincronizan con los sistemas de movilidad que un cliente tenga, se sincroniza con aplicaciones de nóminas, con aplicaciones de contabilidad o con entornos de gestión, llámese SAP, llámese Navision, llámese los que más de uno igual tenéis por aquí. Bueno, en conclusión, antes de que me tiren, todos tenemos datos, pero no información, es verdad. Todos tenemos cantidades ingentes de datos, pero hay que convertirlo en información. La información es lo que nos va a ayudar a gestionar correctamente. Y por tanto también hay que buscar en esa información la reducción de costes y la mejora de nuestra gestión, ¿vale? Pero eso solo se puede alcanzar si, entiendo, con inversiones tecnológicas que nos ayuden. Es decir, hay que transformar todo el esfuerzo que hacemos manual, hay que transformarlo en que las tecnologías nos ayuden a esto y que las tecnologías transformen esos datos en información. Nuestra labor es decidir, nuestra labor es gestionar, nuestra labor no es picar información. Bueno, casos de éxito que los tendréis en las diapos. Bien, y aquí, y con esto acabo, ¿vale? Tenéis el PDF subido en nuestra web, ¿vale? Que se ve bien, no me pasa como esto. Y tenéis también un pequeño vídeo funcional que cuenta cómo se mueve la aplicación en algunas partes. Creo que solo tenéis el link de arriba en las diapos que tenéis impresas, pero también lo subimos a YouTube porque tenemos algún cliente que ya lo ha visto y dice no se ve determinadas condiciones de algún PC, ¿vale? Entonces lo subimos también a YouTube, que todo el mundo lo puede ver. Bueno, pues muchas gracias por haberme soportado este tiempo.